este espacio. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Ana. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro por este espacio. Y bueno, particularmente, no quiero dejar de mencionar al área que me está invitando. Y bueno, he titulado esta conferencia con el tema La visibilidad trans no nos salvará hacia una liberación trans. La actualidad se ha caracterizado por un aumento sin precedentes en la visibilidad de las personas trans en la cultura dominante. Este fenómeno, a menudo denominado el punto de inflexión transgénero por Alex Berman, se anunció de manera prominente con la aparición de la Verne Cox en la portada de la revista Time en 2014 y se ha potenciado en México recientemente con el fenómeno mediático de Wendy Guevara y Las Perdidas. Desde entonces, la representación trans en los medios de comunicación y en el discurso público ha alcanzado niveles históricos, con identidades y estéticas no binarias ganando un atractivo generalizado. Influencers y celebridades han llevado las experiencias y perspectivas trans al escenario internacional y los debates sobre las identidades y las expresiones de género ha llegado ya a los más altos cargos públicos. Sin embargo, esta era de visibilidad intensificada presenta una profunda paradoja. A pesar de una representación sin precedentes, la vida cotidiana de la mayoría de las personas trans, en particular las personas trans afro, indígenas y o racializadas, principalmente trabajadoras sexuales, sigue siendo precaria y marcada por una violencia alarmante y profundas desigualdades. Esta contradicción fundamental nos obliga a plantear una pregunta crítica. Si la visibilidad es tan alta, pero las condiciones materiales persisten o empeoran para las poblaciones más vulnerables, ¿por qué deberíamos estar luchando y cómo debemos hacerlo? La tesis central de este discurso es que la visibilidad trans no nos salvará, como ya nos lo advirtió Alex Berman en 2016. Esta afirmación no busca desestimar el valor individual que la representación puede tener para algunas personas al sentirse menos solas o al fomentar una mayor comprensión entre las personas cisgénero. Más bien, argumenta que la visibilidad, cuando se desvincula de un cambio sistémico profundo, es una métrica de progreso limitada, a menudo engañosa y potencialmente peligrosa. La atención cultural y mediática puede crear una ilusión de avance sin abordar las causas fundamentales de la opresión, desviando recursos y esfuerzos de las intervenciones políticas y económicas necesarias. Es crucial criticar el esencialismo de género y las estructuras patriarcales que subyacen tanto a la opresión cisgénero como a la trans. Reconocer la lucha compartida de las mujeres trans y cisgénero contra la misoginia, al tiempo que se iluminan las formas únicas de violencia que enfrentan las mujeres trans, así como la invisibilidad que viven los hombres trans y las poblaciones no binarias. Por otra parte, es importante comprender cómo las concepciones occidentales y binarias de género han sido impuestas históricamente, a menudo borrando sistemas de género indígenas y no occidentales. Este enfoque desafía la noción de una identidad transuniversal y singular, enfatizando la necesidad de centrar las diversas experiencias, particularmente las poblaciones racializadas y del sur global. Esto es indispensable, ya que las experiencias trans no son monolíticas. La raza y el origen étnico moldean profundamente la vulnerabilidad y el acceso a los recursos. La desproporcionada violencia contra las mujeres trans afroindígenas, principalmente trabajadoras sexuales, no es una coincidencia, sino una manifestación central de cómo la transfobia se amplifica por la opresión racial, exigiendo una respuesta que aborde estas intersecciones de poder. La era del punto de inflexión transgénero anunciada en 2014 marcó un cambio significativo en la percepción pública de las identidades trans, así como la viralidad de los videos de las perdidas en México actualmente. Este periodo se caracteriza por un aumento notable en la representación mediática, con figuras trans en la portada de importantes revistas y la proliferación de campañas publicitarias que celebran la fluidez de género.
La narrativa predominante sugería que esta mayor visibilidad conduciría naturalmente a una mayor aceptación social y, en última instancia, a una mejora sustancial en la vida de las poblaciones trans. Se pensaba quizás que el simple hecho de ser viste y comprendida por la sociedad cisgénero sería un catalizador para la libertad y la igualdad. Sin embargo, la atención se ha centrado en el reconocimiento individual y la educación de la población cisgénero. En lugar de abordar las raíces sistémicas de la opresión, la paradoja se hace evidente al observar que, a pesar de que la representación trans en los medios de comunicación están en su punto más alto, la mayoría de las personas trans siguen viviendo en condiciones precarias y profundamente desiguales. La cruda realidad que expone las limitaciones de la visibilidad es la escalada de violencia y precariedad que enfrentan las personas transracializadas. De manera urgente, las mujeres trans afro, indígenas y racializadas, muchas de ellas trabajadoras sexuales, están muriendo o siendo asesinadas en números récord. Y muchas más sufren en las calles al mismo tiempo que muchos hombres trans viven en violencias sexuales y ataques políticos en el espacio privado y público y padecen la invisibilidad que sufren las poblaciones trans no binarias. Esta realidad es una refutación directa a la noción de que la visibilidad por sí sola puede garantizar la seguridad o el bienestar. En un contexto de asesinatos múltiples y altamente publicitados de mujeres trans, las identidades trans han sido objeto de comedias burdas, artículos académicos y de opinión, audiencias públicas, casos legales y decisiones de la Suprema Corte, hasta el punto de que las preguntas sobre lo que significa ser trans son de repente ineludibles. Esta yuxtaposición irónica de un intenso escrutinio público y un aumento de la violencia subraya que el discurso no se traduce en protección. La persistencia y el aumento de esta violencia no son incidentales. Están profundamente arraigados en sistemas interconectados de racismo, clasismo, cisexismo y misoginia que se cruzan con la transfobia. La visibilidad en este contexto no ha logrado desmantelar las opresiones entrelazadas que conducen a estos resultados devastadores. Al contrario, el hecho de que las condiciones para las poblaciones más vulnerables estén empeorando a pesar de esta realidad, sugiere que la visibilidad misma ha funcionado como una métrica superficial de progreso, incluso como una distracción de los problemas estructurales más profundos que requieren una intervención política y económica radical, no solo una representación cultural. El fenómeno de la visibilidad en el mainstream puede ser interpretado como una forma de inclusión simbólica que desvía la atención y los recursos de las causas fundamentales de la opresión sistémica, como la precariedad económica, la violencia estructural y la falta de acceso a servicios básicos. Esto crea una ilusión de progreso sin un cambio sustantivo, lo que puede ser visto como una cooptación de la lucha por la liberación en una forma más aceptable y comercializable. Paradójicamente, el aumento de la visibilidad trans ha provocado una reacción violenta y agresiva por parte de fuerzas conservadoras y de derechas, incluso de las propias poblaciones trans. Ejemplos claros de esta instrumentalización incluyen la guerra cultural declarada por el movimiento feminista trans excluyente, con voces poderosas como J.K. Rowling en el Reino Unido, Marcela Lagarde en México y Amelia Barcárcel en España, o el ataque de Denise Valverde en el primer encuentro trans no binario, la burla de gran parte de la población cis contra las identidades no binarias, y el reiterado acoso de la senadora Lili Telles en el Congreso de la Unión en contra de Salma Luébano, entonces diputada, sin perjuicio alguno a su carrera política, sino al contrario, así como la promoción de pánicos morales alrededor del reconocimiento del derecho a la autonomía progresiva para las infancias trans. Estos incidentes demuestran que la visibilidad, lejos de ser un escudo, puede convertir a las poblaciones trans en objetivos de agresión y difamación. Estos actores conservadores han combinado estratégicamente los derechos humanos relacionados con las poblaciones trans con un asalto woke contra la libertad de expresión, entre comillas, y los valores tradicionales, entre comillas. Lo que resulta aún más inquietante es la lógica perversa empleada. Aunque niegan la existencia de las poblaciones trans, simultáneamente nos presentan como una amenaza existencial para la civilización.
Esta contradicción intrínseca revela cómo la visibilidad puede ser instrumentalizada por fuerzas opresoras para movilizar la oposición y justificar la discriminación en lugar de la aceptación. La manifestación de este fenómeno de punto de inflexión, la manifestación de este fenómeno de punto de inflexión es en última instancia una expresión de la política de identidad neoliberal, donde la atención se centra en el reconocimiento individual y la integración en el mercado, en detrimento de la liberación colectiva y la transformación estructural. Este marco permite que ciertos aspectos de las identidades trans sean absorbidos por la corriente principal sin desafiar los sistemas opresivos subyacentes del capitalismo, la cisnormatividad y la supremacía blanca que generan la precariedad y las violencias. El sistema se beneficia al parecer inclusivo sin alterar fundamentalmente sus dinámicas de poder. El discurso dominante sobre la visibilidad trans a menudo omite una consideración crítica de cómo el privilegio y la interseccionalidad moldean las experiencias trans. No todas las personas trans se benefician por igual de la mayor representación y para muchos la visibilidad puede incluso exacerbar la vulnerabilidad. Un concepto fundamental para entender esta disparidad es la cispasabilidad. Las discusiones públicas sobre la visibilidad y el reconocimiento trans son a menudo una forma abreviada de cispasabilidad. La cispasabilidad se refiere a la capacidad de una persona trans de ser percibida como persona cisgénero. Y esta capacidad está intrínsecamente ligada a los niveles del privilegio racial y socioeconómico. Se puede tener cispasabilidad siendo una persona transbinaria con transición corporal, entre comillas, o como una persona no binaria sin dicha transición. La posibilidad de pasar no es universalmente accesible. Está fuertemente influenciada por los estándares de belleza racializados, el acceso a la atención médica de afirmación de género como hormonas, cirugías o terapias de voz y los recursos económicos necesarios para estas transiciones. Esto genera una jerarquía de visibilidad dentro de las propias poblaciones trans, donde quienes se ajustan más a las normas hegemónicas de género y belleza, a menudo blancas y binarias, tienen una mayor probabilidad de ser aceptadas y, por lo tanto, de beneficiarse de la visibilidad. Para quienes no pasan o no desean hacerlo, la visibilidad puede significar una mayor exposición a la discriminación y la violencia. En este sentido, la transfobia no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente interconectado con el racismo social. El género es racializado. Esto significa que los cuerpos racializados son objeto de un control y unas expectativas de género diferentes y a menudo punitivas, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad para las personas transracializadas. Por ejemplo, las mujeres transracializadas y trabajadoras sexuales son frecuentemente hipersexualizadas, deshumanizadas y criminalizadas, lo que las convierte en blancos desproporcionados de violencia y negligencia sistémica. La violencia antitrans no se trata solo de desproporción, solo de la identidad de género. Está intrínsecamente ligada al prejuicio racial y a la subyugación histórica. La afirmación de que el género es racializado implica que las propias construcciones de género y su aplicación están moldeadas por estructuras racistas. Por lo tanto, una comprensión efectiva de la transfobia debe reconocer cómo se entrelaza con las dinámicas raciales y coloniales, exigiendo un enfoque que desmantele ambas formas de opresión simultáneamente. A menudo existe una división de clase y raza dentro de las poblaciones trans, donde las preocupaciones de quienes pasan, entre comillas, a menudo personas trans blancas con cispasabilidad que se benefician de una mayor aceptación social, pueden socavar inadvertidamente las luchas de las personas transracializadas, cuyas identidades son más difíciles de asimilar o comercializar por la corriente principal. Esto crea una estratificación interna que refleja las desigualdades sociales más amplias. Es decir, las prioridades de la visibilidad pueden estar sesgadas por el privilegio, llevando a resultados ineficaces o incluso perjudiciales para la mayoría de las poblaciones trans, especialmente aquellas que son marginalizadas de múltiples maneras.
Todo lo anterior es el caldo de cultivo para la invisibilidad y la inacción de casos de violencia graves hacia las poblaciones trans. La inacción es grave. Casos como el intento de transfeminicidio contra la activista Natalia Lane pusieron al descubierto la complicidad institucional. Como informó COPRED, en ese caso se exigió investigar como intento de transfeminicidio. Esto demuestra que, lejos de proteger, la sociedad tolera la violencia extrema hacia las poblaciones trans, como sucedió con el brutal asesinato público de Sara Mireley González Borja, una mujer trans racializada de 32 años, asesinada en Antioquía en 2025, al norte de Medellín, en un crimen que conmocionó a Colombia y a América Latina. La estadística oficial también es alarmante. Según el informe Transmurder Monitoring de 2024 de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron al menos 321 asesinatos de personas trans y de género diversas a nivel global, con América Latina como la región más letal, concentrando el 78% de los casos. Brasil y México lideran las cifras. Brasil reportó 167 transfeminicidios, mientras que en México se documentaron 45 casos, muchos de ellos con extrema crueldad, desmembramientos, torturas y ataques de armas de fuego. La mayoría de las víctimas fueron mujeres transracializadas, trabajadoras sexuales y migrantes en situación de pobreza, evidenciando la intersección entre transfobia, misoginia y exclusión socioeconómica. A pesar de los avances legales en algunos países, la impunidad supera el 90%, perpetuando la violencia estructural. La encuesta nacional de discriminación ENADIS señala que el 44.6% de las mujeres de las diversidades sexuales y de género han sufrido discriminación en el último año. Es decir, casi la mitad de las mujeres trans y cisgénero no heterosexuales han vivido agresiones por su identidad. Otro estudio, la ENDISEC de 2021, muestra que quienes tienen orientaciones o identidades de género no normativas enfrentan mayor desempleo y violencia laboral. La probabilidad de negarse el desempleo aumenta hasta un 18.8% en mujeres trans y estas sufren violencia laboral en un 36.9% de los casos, muy por encima de la población general. Estos datos oficiales confirman que la discriminación no es solo un prejuicio individual, sino un fenómeno estructural. Las mujeres trans indígenas y afrodescendientes están entre las más vulnerables. La ENDISEC 2021 estima que el 11% de la población LGBTI+ se identifica como indígena. Estas mujeres sufren no solo transfobia, sino también racismo estructural. Se ubican en los sectores más excluidos de la sociedad. Por ello, las políticas inclusivas deben de ser interculturales, entendiendo costumbres y saberes de los pueblos originarios. Es insuficiente la visibilidad monolítica. Necesitamos trazar redes de solidaridad entre diversas identidades. Frente a estas realidades, la visibilidad mediática se vuelve insuficiente. Las personas trans están más representadas en la cultura dominante que nunca, pero eso no necesariamente ha mejorado su vida cotidiana. La publicidad, el entretenimiento y algunos políticos pueden celebrar la visibilidad trans, pero en la práctica las condiciones materiales, salarios, vivienda y salud siguen siendo precarias. Por ejemplo, la Ley de Identidad de Género de Argentina se considera avanzada, pero el trabajo de especialistas revela que muchos profesionales de salud y burocracias administrativas quedan rezagados respecto de este modelo de derechos humanos. En otras palabras, una ley progresista no basta cuando la formación y los prejuicios del personal siguen intactos. Blas Radi, filósofo argentino, lo explica refiriendo al modelo legal. Aunque la ley de identidad de género fue pionera, la formación profesional quedó rezagada, es decir, el personal médico y el funcionariado no asimilaron el cambio y siguieron aplicando normas obsoletas. Este desfase entre visibilidad formal y realidades sociales es justamente lo que pone en evidencia el concepto de que la visibilidad no nos salvará. Sin un cambio profundo, ser más visible solo genera una ilusión de progreso. La visibilidad trans en medios y redes puede generar efectos contradictorios. Por un lado, inspira a algunas personas y rompe estigmas al mostrar transiciones y logros individuales. Por otro,
confunde la representación simbólica con verdaderos avances colectivos. Efectivamente, es urgente celebrar las transiciones y desafiar el discurso de odio, pero ello debe de ir acompañado de una perspectiva crítica más amplia. A veces, la visibilidad bien intencionada se limita a discursos que ocultan la complejidad real. Frases como celebramos la diversidad pueden quedar en portadas de revista mientras se recortan programas de salud o se ignoran las denuncias de odio. Este pensamiento trasciende la anécdota individual. Nos recuerda que la estructura social binaria sigue considerando a las personas trans como ciudadanas de segunda clase. Por ello, la visibilidad por sí sola no despliega derechos reales ni cuestiona la matriz opresiva. La evidencia lo confirma. Tras cada campaña mediática, suele volverse a la normalidad cotidiana de la discriminación, como ya lo ha advertido mi querida Erika López. La CIDH advierte sobre narrativas de odio que estigmatizan a personas trans y subraya que si los estados no las combaten, envían el mensaje de que la violencia contra las poblaciones LGBTI más es tolerada. Así, el discurso público que acompaña la visibilidad termina reproduciendo viejos mitos. Por ejemplo, las mujeres trans ponen en peligro a las mujeres biológicas, entre comillas, que los hombres trans son mujeres lesbianas confundidas, entre comillas, que las personas que las personas binarias no existen, entre comillas, y que las infancias trans son impuestas, entre comillas, en lugar de desmontar estos mitos. Hay momentos en que lo visible se confunde con lo vivido. Se nos promete que si nos volvemos más visibles, si aparecemos más en las pantallas, en las marquesinas, en los discursos institucionales, también aparecerá la justicia. Que la aceptación cisnormada traerá el fin de la violencia, que si usamos nuestros pronombres en nuestras firmas de correo y si una actriz trans gana un premio, entonces ya estamos cambiando el mundo. Pero desde nuestras cuerpas, desde la memoria encarnada de nuestras ancestras y nuestros hermanos desaparecidos, sabemos que esa narrativa está lejos de ser toda la historia. La narrativa dominante, esa que se repite en los medios, en el marketing del orgullo, en las instituciones que nos celebran durante junio, pero nos niegan el acceso a los derechos todo el año, plantea que la visibilidad es el camino a la aceptación, que entre más normales, entre comillas, nos vean, más humanidad nos reconocerán. Nos ven en la idea de la empatía cis como herramienta de transformación. Si nos ven, si nos entienden, dejarán de discriminarnos. Pero esa promesa está profundamente condicionada. Quienes ganan en ese modelo son las personas transpasables, con tez clara, cuerpos que encajan con los moldes binarios, acceso a hormonas, cirugías y capital cultural. Es decir, quienes pueden ser digeribles para la mirada cis, a veces hasta celebradas. Pero ¿qué pasa con nuestras hermanas racializadas, indígenas, gordas, trabajadoras sexuales, empobrecidas, migrantes? ¿Dónde queda su representación? ¿Dónde queda su justicia? Mientras algunos discursos nos invitan a celebrar la inclusión, lo cierto es que muchos siguen enfrentando la precariedad material más cruda, sin empleo digno, sin vivienda segura, sin acceso a salud integral ni justicia ante las violencias que arrebatan vidas trans. Nos visibilizan, sí, pero no nos garantizan derechos. A veces la visibilidad incluso aumenta el riesgo. Más visibles, más expuestas a la violencia, al odio, al escarnio. La calle sigue siendo una trinchera y el sistema no solo permite esta violencia, la reproduce. Cooptan las luchas trans para campañas publicitarias, para discursos progresistas vacíos. Usan nuestras identidades como un nuevo mercado. Nos incluyen solo si no cuestionamos, si no incomodamos demasiado, si no denunciamos las raíces estructurales del cis-heteropatriarcado, del racismo, del cisexismo, del capitalismo. Y cuando lo hacemos, llega el backlash. Nos acusan de radicales, nos violentan, nos silencian y nos vuelven a invisibilizar. La preocupación por la visibilidad ha llevado a una exageración de su importancia y valor político, hasta el punto de que algunas personas suponen que es la única herramienta o el único objetivo que vale la pena buscar para la liberación trans. Esta sobreestimación es particularmente evidente entre personas
extremadamente conectadas y relativamente acomodadas económicamente, como artistas trans blanques con credenciales académicas o activistas en línea con familias ricas, así como alianzas cisgénero celebradas en galas o eventos sin fines de lucro. En esos círculos, el lenguaje y la plataforma de visibilidad se invocan erróneamente como una solución a la violencia que enfrentan todas las personas bajo el paraguas trans. Esta sobreconfianza en la visibilidad representa una despolitización de la lucha trans. Desplaza el enfoque de la transformación estructural y la acción colectiva hacia el reconocimiento individual y la integración de los sistemas existentes. Al hacerlo, oscurece las realidades materiales de violencia y precariedad que enfrentan las personas más marginadas de las poblaciones trans. Esto puede llevar a una forma de captura activista, donde la agenda es establecida por quienes tienen mayor acceso y recursos, en lugar de por quienes son más afectados por la opresión. La visibilidad en este contexto se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para lograr una justicia material profunda. La crítica a la visibilidad como panacea nos obliga a reimaginar los objetivos y estrategias de la lucha por la liberación trans. Si el reconocimiento por sí solo no puede traer la revolución, es imperativo redefinir por qué y cómo debemos luchar. El camino hacia una verdadera liberación trans requiere un cambio radical de una política de mera representación a una de transformación sistémica. Esto significa ir más allá de la visibilidad superficial para abordar las estructuras de opresión que generan violencias y desigualdades. La verdadera liberación, la verdadera liberación exige el desmantelamiento de los sistemas interconectados de patriarcado, cisexismo, racismo, colonialismo y capitalismo. Estos sistemas no operan de forma aislada, se refuerzan mutuamente para producir y perpetuar la discriminación y las violencias contra las poblaciones trans. En lugar de buscar la aceptación dentro de estos sistemas, la lucha debe de centrarse en la defensa de cambios materiales concretos como justicia económica y política, acceso universal a una atención médica culturalmente competente y afirmativa de género, vivienda segura y asequible, protecciones legales integrales y el fin de la violencia política, institucional y carcelaria, así como la brutalidad policial. Estos son los pilares de una existencia digna y segura y su consecución debe primar sobre la mera presencia en los medios de comunicación. La atención debe desviarse de la imagen y dirigirse a las condiciones de vida. La liberación trans no puede lograrse de forma aislada. Es fundamental construir amplias coaliciones y fomentar una solidaridad genuina entre los diferentes grupos marginados. Las luchas trans están profundamente entrelazadas con movimientos más amplios por la justicia racial, la justicia económica, los derechos de las personas con discapacidad y la descolonización. Todos estos movimientos enfrentan opresores sistémicos compartidos y el éxito de uno está intrínsecamente ligado al éxito de los demás. Es imperativo que los movimientos trans se alineen activamente con estos otros movimientos, aprendiendo de sus historias, compartiendo estrategias y brindando apoyo mutuo. La afirmación de que nuestra existencia es resistencia es verdadera cuando esa existencia se traduce en una participación activa en la lucha colectiva contra las opresiones. La resistencia no es pasiva, es un acto de construcción de poder, de desafío al status quo y de creación de un futuro diferente. La pregunta retórica de Berman, ¿pero es nuestra existencia realmente resistencia por sí misma? Subraya la necesidad de una forma más robusta y activa de resistencia colectiva que trascienda la mera presencia. La lucha debe trascender los debates sobre las categorías de la identidad y la política de reconocimiento para centrarse directamente en las condiciones materiales de vida y la redistribución fundamental del poder y los recursos. Esto implica priorizar mejoras tangibles en la vida diaria de las poblaciones trans sobre victorias simbólicas. Esto significa desafiar las estructuras que conducen a la muerte desproporcionada de personas transracializadas y trabajadoras sexuales, la falta de acceso a la atención médica y de salud mental, las altas tasas de personas sin hogar y desempleo y discriminación generalizada en todos los sectores de la sociedad. El objetivo no es simplemente que las personas trans sean vistas, sino que puedan prosperar en un mundo justo e igualitario. La pregunta con la que Berman concluye su artículo: si el reconocimiento no puede traernos la revolución, ¿por qué deberíamos estar luchando?
Es una invitación directa a articular una nueva agenda para la liberación trans, una que priorice el cambio revolucionario sobre el mero reconocimiento. La visibilidad trans, aunque ha traído consigo una mayor conciencia y un cierto consuelo para algunas personas, dista mucho de ser la panacea para la liberación. Hemos de reconocer la ilusión de la visibilidad, la paradoja de la representación si no hay mejora sustancial en las condiciones materiales de vida, el papel crucial del privilegio interseccional arraigado en la raza, la clase y la pasabilidad, y las limitaciones inherentes de las estrategias de normalización. La existencia trans es por su propia naturaleza política, pero esta politicidad debe traducirse en una acción radical y colectiva, no en una mera presencia simbólica. El camino hacia la liberación trans no reside en una mayor integración o aceptación dentro de los sistemas opresivos, sino en una lucha colectiva para desmantelar esos sistemas por completo. La pregunta de Berman resuena con urgencia. Si el reconocimiento no puede traernos la revolución, ¿por qué deberíamos estar luchando? La respuesta es clara. Debemos luchar por una transformación fundamental de las estructuras de poder que perpetúan las opresiones. La revolución en este contexto implica un reordenamiento fundamental de las estructuras de poder de la sociedad, no meras reformas dentro de los sistemas existentes. Significa desafiar los cimientos mismos del patriarcado, el cisexismo, el capitalismo y la supremacía blanca que se cruzan para producir la opresión trans. La visibilidad en su forma actual refleja un enfoque liberal y a menudo eurocéntrico de los derechos humanos y el cambio social, que tiende a priorizar los derechos individuales y la representación dentro de los sistemas existentes sobre la liberación colectiva y el desmantelamiento de las estructuras opresivas. Por lo tanto, la liberación trans está inextricablemente ligada a la liberación de todos los pueblos marginados. Una revolución trans no puede ocurrir de forma aislada. Debe ser parte de una lucha interseccional más amplia por los derechos humanos colectivos y la justicia social, desmantelando todas las formas de opresión. Frente a esta paradoja, la respuesta no puede ser solo el reconocimiento individual. No basta con ser visibilizadas si seguimos siendo asesinadas. No basta con que nos integren si el sistema mismo está podrido. Necesitamos una política de liberación colectiva, una apuesta por desmantelar las estructuras de poder, no adaptarnos a ellas. Esto implica pensar más allá del orgullo comercializado y del tokenismo. Implica construir comunidad, redes de apoyo mutuo, espacios de autonomía donde vivir sea posible, no solo sobrevivir. Implica que cuando una persona trans, afro, indígena, pobre, con discapacidad accede a la justicia, estamos entonces todos avanzando. La pregunta entonces no es cómo podemos ser más visibles. La pregunta que arde en la piel, en las calles, en las cárceles, en los hospitales donde nos niegan atención, en los cuerpos de nuestros hermanos ausentes es ¿por qué si ya nos ven seguimos muriendo? ¿Por qué si dicen no odiarnos no nos tratan como sus iguales? Hasta que esas preguntas nos atraviesen a todos, no habrá transformación real. La visibilidad no es suficiente. La vida digna es urgente. Y para alcanzarla, necesitamos romper con todo lo que nos ha querido mantener en los márgenes. Muchísimas gracias.